El objeto social. El objeto social es aquel que determina nuestra actividad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo soy una constructora y a la vez soy una consultora y a la vez soy una empresa que se dedica al rubro de evaluaciones o cualquier otro rubro, tengo que ponerlo en mi objeto social para luego validarlo ante SUNAT. Ok, el giro de negocio y las facultades del gerente dependen del objeto social. Ejemplo, para contratar con el Estado, por ejemplo, en temas de construcciones, de empresas constructoras, te digan que tienes que tener el objeto de una constructora, incluso en SUNAT tienes que tener esta actividad. Y, por ejemplo, cuando es una empresa de transportes, tiene que decir, no sé, como objeto social, dedicarse al transporte terrestre de personas o de mercancías. Eso te piden también expreso. Entonces, en realidad hay restricciones del Estado respecto a tu objeto social, por lo cual algunas empresas optan por un objeto social amplio, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, en el caso de exploración, ¿no? Exploración petrolera, por ejemplo, tuvimos un caso en que el spot era necesariamente, tenía que ser de constructora, pero la empresa que giraba las facturas tenía un rubro que era diferente, que era más que todo asesoría, entonces no aplicaba la extracción. Me dice, si el giro de negocio cambia a los 2 años de existencia, ¿se puede realizar ese trámite sin inconvenientes? ¿Te refieres al trámite de cambio ante SUNAT? Renzo, eso me gustaría saber. Sí, ok. Sí, efectivamente, el giro de negocio puede cambiar de la empresa y tú puedes informar a SUNAT y cambiar, darle alta, ¿no? Un giro y activar el otro, ¿de acuerdo? Incluso puedes tener dos, ¿ah? Puedes tener dos, y eso lo voy a explicar más adelante. Muy bien, la sociedad se inscribe sus actividades, aquellos negocios o operaciones lícitas, cuya descripción detallada está en su objeto social. Esto se discutía bastante, ¿no? Decía, ¿qué es el nivel de detalle? ¿Cuánto detalle tengo que poner yo en mi objeto social? En realidad no te piden un detalle mayor, simplemente te piden que no seas muy genérico. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo no puedo poner desarrollar, contratar todas las actividades lícitas permitidas en el país. ¿Qué estás haciendo? ¿No? ¿Qué estás haciendo? Por lo menos dime, oye, voy a contratar servicios de construcción para empresas constructoras nacionales y extranjeras, ya sea contratar con el Estado, etcétera. Actos relacionados con el mismo que coayuden a la realización de sus fines. Por ejemplo, si yo voy a contratar con empresas que se dedican al rubro de servicios de tasaciones o de evaluaciones, eso también podría estar dentro de mi objeto social, ¿de acuerdo? Porque implícitamente yo al construir no solamente me voy a dedicar a construir, ¿no? Puedo comprar material, etcétera, etcétera. No se escribirá que el pacto social y sus modificaciones cuando el objeto social o parte del mismo contenga expresiones genéricas, es lo que les comentaba hace un momento. Muy bien. ¿Y qué pasa si cambia el objeto social? Doctor, yo quise trabajar en una constructora, pero cuando estaba a los 2 años, justo el caso que Renzo me comentaba, se cambió el objeto social y ahora se dedica al transporte o de repente al alquiler de maquinaria pesada. Ok, ese cambio de objeto social le da el derecho al accionista que no quiera participar a retirarse de la sociedad. ¿De acuerdo? ¿Y es posible que el objeto social concluya? Sí, es posible. Tuvimos una vez una empresa que tenía por objeto social desarrollar un proyecto determinado. Ok, si el proyecto no se dio, porque lo declararon un patrimonio cultural justo antes de que podamos financiar, la empresa se disolvió por incumplimiento de su objeto social, ¿de acuerdo? Porque ya no se podía realizar. Era legalmente imposible poder realizar esa constitución o ese desarrollo de un proyecto sobre un bien patrimonio cultural de la nación, ¿no? El cambio hubiera sido una autorización y era todo un tema porque no podías modificar las fachadas, pero es un tema que ya esa parte, ¿no? Lo que yo quería llegar es que sí es posible que tenga un objeto determinado en una cierta situación.